Hoy vamos a ver la Primera Guerra Mundial, que es un conflicto internacional que en ese momento fue conocido como la Gran Guerra, que se da entre 1914 y 1918. Este conflicto puede ser comprendido dentro del concepto desarrollado por el historiador Erich Hobsbawm, que decía que es una guerra total. Es decir, una guerra total que es la consecuencia de la expansión capitalista bajo la forma imperialista y que esa expansión capitalista solo podía tener como consecuencia la guerra. ¿Por qué? Porque en ese contexto, durante el imperialismo, teníamos a una serie de potencias poderosas compitiendo a nivel mundial por dividirse al mundo en colonias para obtener de ellas materias primas y colocar manufacturas. Para ello, hacían crecer su fuerza militar, en especial la fuerza militar naval, y establecían alianzas inestables entre ellas con el objetivo de sustentar su poderío. Establecían alianzas, pero con países que desconfiaban, mientras seguían haciendo crecer su poder militar. A este proceso se lo conoce como con el nombre de paz armada. Por tanto, la guerra que se desencadenó cuando este sistema inestable de alianzas de la paz armada tocó su fin, fue un conflicto en el que se luchaba por la hegemonía mundial en todos los espacios, por tierra, por mar y por aire, y con gran renovación técnica y por tanto con mucho mayor poder de destrucción que en el pasado. El principal problema, a juicio de Hobsbawm, es que el objetivo de la guerra era la destrucción total del enemigo. ¿Qué es lo que va a entender este historiador? Que en el pasado nosotros nos enfrentábamos a guerras que tenían objetivos limitados, se jugaban en un territorio determinado y por tanto, una vez conseguido ese objetivo, la guerra llegaba a su fin. Si dos países se enfrentaban por un determinado territorio, ese conflicto estaba delimitado a esos dos oponentes y, por tanto, cuando uno triunfaba sobre el otro, la guerra se terminaba. En este caso, el objetivo no era un determinado territorio, sino lograr la hegemonía por sobre el resto de los demás actores. No estaba circunscripto a un determinado territorio, sino que la guerra se jugaba a nivel mundial. Y por tanto, solo la guerra podía terminarse cuando lograran destruir enteramente a sus oponentes. ¿Qué es lo que ocurría precisamente en ese momento? La potencia mayor era Inglaterra, que era el que había logrado el mayor desarrollo industrial y el que tenía el imperio colonial más poderoso. Pero por otro lado, Alemania estaba disputándole esa hegemonía y por tanto la enfrentó hasta lograr acabar con ella, o con la pretensión de lograr acabar con ella. Entonces, esto es lo que entiende Hobsbawm como guerra total, pero a su vez que se extiende entre 1914 y 1945. Pero a su vez este proceso se puede subdividir en otros dos subprocesos. El primero es el de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, un interregno de paz entre 1918 y 1939, y un segundo enfrentamiento, que es la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Entonces, la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo comienza? Nosotros podemos decir que las razones por las que se produce la Primera Guerra Mundial, es decir, las causas, fueron este enfrentamiento entre las potencias que se produce durante la fase de expansión del capitalismo conocida como imperialismo.
Pero, ¿cuál fue la mecha, el acontecimiento que desencadenó el conflicto? Fue el asesinato de Francisco Fernando. ¿Quién era Francisco Fernando? Era el sucesor al trono en el Imperio Austrohúngaro. Fue asesinado por la organización Mano Negra. La organización Mano Negra era una organización nacionalista serbia que consideraba que el reinado de los Habsburgo era una ocupación ilegítima de su territorio. Es decir, el Imperio Austrohúngaro era un imperio de gran tamaño geográfico, de una serie de espacios que estaban bajo el dominio de una nobleza que eran los Habsburgo, de una dinastía que eran los Habsburgo, y englobaba un montón de espacios con características, etnias y geografías y políticas muy diferentes. Dentro de esos espacios se habían comenzado a producir cada vez nacionalismos más potentes, es decir, espacios que reivindicaban su derecho a la autonomía. Uno de estos nacionalismos sumamente agresivo era el serbio, que logra nada más ni nada menos que asesinar al sucesor al trono. Eso va a desencadenar un conflicto porque Austria va a atacar a Serbia luego de este asesinato y Rusia va a defender a Serbia. Además, se va a sumar a Alemania al conflicto, defendiendo a sus aliados, que eran los del Imperio Austrohúngaro, y va a atacar a Bélgica y a Luxemburgo camino de Francia. Eso va a internacionalizar definitivamente el conflicto porque Francia e Inglaterra se van a sumar al conflicto en contra de Alemania. Entonces vemos cómo ese sistema de alianzas que estaba pensado para garantizar la paz terminó generando lo contrario, que es la internalización del conflicto, porque para defender a sus aliados, en pocos meses, casi todos los países europeos se habían visto obligados a tomar parte por uno u otro de los oponentes. Centralmente, entonces, vamos a tener dos sistemas de alianzas. Por un lado es la Triple Entente, compuesta por Francia, Inglaterra y Rusia, que van a ser los que finalmente ganen la guerra, y por otro lado la Triple Alianza, conformada por las que se conocían como potencias centrales, que eran Alemania, Austria y el Imperio Otomano. Lo podemos ver más claramente aquí en este mapa. Vemos en azul cómo están señaladas los países de la Triple Entente y en rojo las denominadas potencias centrales, ¿sí? Entonces, vemos la Triple Entente, estaba conformada por Francia, Inglaterra y Rusia, pero luego se van a sumar Italia, Estados Unidos y Japón. Y por otro lado, en rojo, tenemos a la Triple Alianza, que estaba conformada por Bulgaria, el Imperio Otomano, Austria-Hungría y Alemania. Entonces, decíamos, este sistema de alianzas, en este sistema de alianzas, si bien el conflicto se inicia por parte del Imperio Austrohúngaro, el país más importante en la contienda va a ser el alemán, que era el que le disputaba la hegemonía a Inglaterra. Los alemanes van a avanzar hacia Francia y van a lograr ser detenidos a pocos kilómetros de París. Allí se formó lo que se conoce como Frente Occidental, que va a ser un escenario de lucha que va a tener pocas variaciones, de muy pocos kilómetros, hasta 1917. Es decir, que desde que comienza el conflicto, desde el 14 hasta el 17, van a estar en este frente occidental empatados sin que ninguno le pueda ganar al otro y desempatar esa lucha. Por otro lado, los rusos avanzan hacia el frente oriental, pero son detenidos cuando
intentaban invadir Prusia, es decir, los rusos avanzan, pero no logran penetrar en Alemania, y allí también, en lo que se conoce como Frente Oriental, también van a estar las fuerzas empatadas. Entonces, la Primera Guerra Mundial se va a transformar en una guerra de desgaste, de trincheras, con ejércitos enfrentados en un empate técnico que producía muertes y mutilaciones de manera permanente. Es por eso que fue conocida en su momento como la Gran Guerra, porque hasta entonces no había habido una guerra con esa escala de mortandad y tan prolongada en el tiempo. Se calcula que fallecieron 9 millones de soldados y 7 millones de civiles durante el conflicto. Acá podemos ver lo que implicaba lo que se conoce como guerra de trincheras. Eran espacios cavados en la tierra donde se colocaban los soldados y colocaban sus armas contra sus contrincantes. A través de esas trincheras intentaban penetrar en el territorio enemigo, las hacían de muchísimos kilómetros para avanzar por ellas. A su vez, esta guerra fue tan cruenta porque supuso un gran adelanto técnico. La guerra comienza siendo como una guerra propia del siglo XIX, pero va a incorporar rápidamente tecnología ligada a lo que conocemos como la Segunda Revolución Industrial. Por ejemplo, los teléfonos que agilizan las comunicaciones, también la utilización del fuego indirecto a través de cañones, ametralladoras ligeras y lanzallamas. Se va a inaugurar, por otro lado, la guerra aérea con aviones y zeppelins. También van a comenzar a utilizarse tanques, automóviles y camiones que se suman a los ferrocarriles para transportar tanto a los batallones, es decir, a las personas, como a las provisiones que se necesitaban en el frente. Y por último también se va a incorporar una guerra química, es decir, una guerra a través de productos bacteriológicos. Esta guerra química va a incluir cloro, gas mostaza y fosfeno, y va a comenzar a ser contrarrestada por la utilización de máscaras. Pero además de producir grandes consecuencias en las tropas, por ejemplo, en esta foto vemos a un grupo de soldados ciegos como consecuencia de la guerra química. También esta guerra química va a afectar a las poblaciones civiles en cuya cercanía se tiren estos productos, lo cual va a tener grandes secuelas para la población civil cercana al conflicto. Decíamos además que se inaugura la guerra aérea, es decir, la utilización de aeroplanos, primero para realizar avistajes, supervisar las zonas que se iban a atacar, sacar fotos de las mismas, y luego también para comenzar a combatir desde los aviones, a lanzar bombas o intentar derribar los aviones de los oponentes. A su vez, se van a utilizar los zeppelins para realizar los primeros bombardeos aéreos, es decir, tirar bombas sobre la población civil del otro país. Eso va a ser Alemania con Gran Bretaña, que como no estaba en el continente, sino separada en una isla, se volvía más inexpugnable, pero va a comenzar a ser bombardeada por Inglaterra a través de zeppelins. A su vez, esta guerra no solo se mantenía dentro de Europa, sino que va a implicar una guerra en las colonias. Colonias que van a apoyar a sus respectivas metrópolis en el conflicto armado. Por ejemplo, en la India, si bien al principio Gran Bretaña tenía miedo que hubiera insubordinaciones y que los colonos aprovecharan esta circunstancia para independizarse, va a pasar lo contrario. Los indios van a aportar a Inglaterra para la guerra una gran cantidad de soldados y de insumos.
Pero como consecuencia,